Génesis 43, comenzando en el versículo 15. ¿Ya están todos ahí? Génesis 43, comenzando en el versículo 15, dice así: Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y presentaron delante de José. Y se presentaron delante de José, y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres, y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Y hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos, y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí, el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso. Y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a la casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos, y ellos prepararon el presente. Entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien, va a tu siervo nuestro padre, aunque vive. Y se inclinaron y hicieron reverencia, y alzando José sus ojos vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar. Y entró en su cámara y lloró ahí, y lavó su rostro y salió y se contuvo, y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte, y preparadamente para ellos, y aparte para los egipcios. Con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Amén. Tomen asiento, por favor. Medio largo, pero se me hace importante leerlo todo y ponerlo en contexto para seguir viendo aquí. Y ya hemos visto que el enfoque cambió. Ya no estamos tan enfocados en José, pero estamos viendo ahora la vida de los hermanos. Y claro que José es un buen ejemplo para nosotros. Y sabemos que a través de la historia de José no se ve pecado en su vida. Pero él es pecador. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo hombre es pecador. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es la razón que necesitamos salvación. Pero lo que sí es, José es un cuadro de lo que estaba por venir. Es un cuadro del Señor Jesús. Fíjate, él nunca se quejó y sufrió. Y él mismo confiaba en Dios para su bienestar.
y concentrándonos aquí en sus hermanos, sabemos que sus hermanos habían pecado en contra de él. Lo habían vendido en esclavitud. Y hemos visto cómo Dios obra, aún ha estado tratando con ellos y obra en el corazones de ellos. Y cómo va corrigiendo esta situación. Ahora vimos en nuestro último estudio cómo Dios usa la conciencia de ellos para corregirlos. La conciencia les comienza a molestar. La conciencia aún a nosotros nos muerde, nos molesta. No hay paz. Y si recuerdan, estos hermanos ya habían ido la primera vez a Egipto. Compraron comida porque había una gran hambruna. Se regresaron y en Egipto seguía habiendo comida. Y ellos trataron con su hermano, aún no sabiendo que era su hermano José. Y han regresado, y es donde dejamos la historia. Se regresaron con su padre a su tierra y van allá con su comida y están allí, están bien. Pero tienen que regresar una vez más a Egipto porque se terminó esa comida. Y si van a regresar, se tienen que traer a su hermano mayor. Ahora es el favorito de Jacob, a Benjamín, al único que le quedaba de la bella Raquel. Y recuerden que ellos ahora no tienen opción si quieren ver a su hermano que dejaron atrás, porque si recuerdan, José dijo, dejen a su hermano Simeón aquí con nosotros. Y se quedó preso hasta que regresaran con Benjamín, comprobando su historia, que ellos decían que tenían tantos hermanos. Si todos no iban a morir, tenían que regresar, porque se les acabó la comida una vez más. También vimos que Jacob verdaderamente comienza a cambiar, ha cambiado sus resentimientos, sus sufrimientos, y Dios lo pone en una posición que no tiene posición, pero entregar estas cosas al Señor, a Dios. Lo pone en una situación muy difícil. Y estos hermanos de José también comienzan a cambiar. Dios no ha terminado con ellos, aún no ha terminado con nosotros. Dios va a usar las dificultades, los gran problemas que los enfrentaban a ellos, estos problemas que en realidad no tenían respuestas. No les quedan opciones, solamente que poner su confianza en Dios. Y hay veces es la misma posición que Dios permite en nuestras vidas. Primero aquí para ellos, ¿cómo explicar el dinero en sus sacos? ¿Cómo salvar a Simeón? ¿Cómo proteger a Benjamín? Son preguntas que se resaltan en la vida de ellos en estas circunstancias. Vamos a ver nuestro estudio de esta manera, 3 puntos en esta mañana. El problema del dinero, versículo 15 al 23. La libertad de Simeón es la segunda parte del versículo 23. Y luego la protección de Benjamín, versículo 24 al 34. Comenzando aquí con el primer punto, el problema del dinero. Fíjate lo que dice el versículo 15 una vez más. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Ahora, tenemos que entender que entre el versículo 14 y el versículo 15 han pasado 2 años. 2 años han pasado desde que dejaron a su hermano Simeón encarcelado. Para nosotros fueron 2 semanas, porque no estuve aquí las últimas 2 semanas, pero fueron 2 años. 2 años aquí entre estos versículos, ¿no? Y ellos sabían, fíjate, que no podían regresar a Egipto sin Benjamín. Y quizás fue el tiempo que ellos, tanto como su padre, necesitaban
Dios para tratar con ellos. Hay veces estas circunstancias, hay veces estos tiempos, uno piensa, no, pues va a pasar pronto, y no es el caso. 2 años, no dice nada de Simeón. 2 años encarcelado, 2 años esperando, 2 años y tuvimos lo suficiente para que nos alcanzara. Pero ahora la hambruna continúa. Nadie quería regresar a Egipto. Y durante esos 2 años yo creo que luchaban ellos mismos con Dios. Su conciencia y el saber que eran culpables de la muerte de su hermano José. Cada vez que pensaban en Egipto, y sabemos que la palabra descender no es nada bueno. Regresar al mundo, a donde enviamos a nuestro hermano. Eso está en la parte de atrás de su conciencia. Pero fíjate, Dios no se da por vencido. Él sigue obrando atrás de las escenas. Él sigue obrando y tratando con nosotros hasta que al fin nos rendimos a Él. Y es lo que Él hace. Y estoy seguro que Jacob, fíjate, verdaderamente ha de haber luchado con esta idea de permitir que Benjamín se fuera con los otros hijos. Sabía que sus otros hijos no eran muy responsables, pero él vio el hambre del resto de la familia. La tripa ya estaba gruñendo, ¿no? Les dije que los chilaquiles estaban muy buenos. Yo estoy bien esta mañana, pero no. Han de haber tenido esa hambre. Y podemos ver y entender que Dios en realidad ya lo puso en la esquina. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué respuesta? ¿Para dónde volteo? ¿Qué hago a este punto? Y tenía que tomar una decisión y no tenía otra opción, pero tuvo que dejar que a Benjamín acompañara a sus hermanos a este punto. El versículo 16 y 17. Y vio José a Benjamín con ellos. Y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Y hizo el hombre como José dijo. Y llevó a los hombres a casa de José. Ahora, José verdaderamente quiere compartir el amor de Dios con sus hermanos. Una vez más, recuerda que tenía una relación antes, hace muchos años atrás. Recuerden que él fue el que había puesto el dinero en los costales de ellos. Y en sí vemos, fíjate, la compasión de Dios y su amor de Dios a través de la vida de José. Y ellos, a este punto yo creo que se esperaban lo peor. Ellos no sabían que este egipcio era su hermano. El hermano que habían echado en un pozo, el hermano que le habían quitado su túnica de colores, lo vendieron como esclavo hace más de 20 años atrás. Ni lo iban a reconocer. Recuerda que los egipcios completamente se rasuraban y los hebreos no. Versículo 18 dice: entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían por el dinero que fue devuelto en nuestros costales. La primera vez nos han traído aquí para tendernos lalzo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Fíjate, entonces aquellos hombres tuvieron temor. Les entró ese temor cuando fueron llevados a la casa de José. Y te voy a decir, esto es exactamente como la conciencia nos molesta. Exactamente. Hasta la temblorina nos entra. No hallamos ni qué hacer. Ay, no, mejor ve tú. No. Y excusa tras excusa. Muchas veces no queremos tomar responsabilidad. Pero fíjate,
uno siempre está esperando el día que vamos a ser confrontados por el mal que hemos hecho en el pasado. Y vivir de esta manera no es una buena manera de vivir. Me recuerdo una vez, hace muchos años atrás, cuando al principio llegué hace un poquito más de 30 años. Me sentaba allá a un lado del pilar. Ahí siempre me sentaba con mi esposa. Y había un anciano de la iglesia, un líder de la iglesia. Tenía el sobrenombre El Martillo, ¿no? Porque cuando hablaba contigo dejaba caer el martillo, ¿no? Si quería hablar contigo, ¿qué hice? ¿No? Y un día, miércoles en la noche, me recuerdo muy bien. Ya estaba a punto de comenzar el servicio, la alabanza. Y llegó y me tocó en el hombro. Y me dice, Mario, quiero hablar contigo después del servicio. Chanfle. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y me puse a pensar y me estoy cuestionando a mí mismo. Y mi esposa, ¿qué tienes? Nada. Estoy pensando, la música comienza. No estoy ni escuchando las alabanzas. Yo preguntándome, pues, no, yo no hice nada mal. No, yo no. ¿Qué hiciste? Le pregunto a mi esposa, ¿qué hiciste? No, pues nada, y ahí estamos. Al fin del servicio ni oí el mensaje, ni oí nada. El varón se levantó y salió. Dije, me está esperando afuera. Fui y me lo encontré. Le dije, ¿querías hablar? Oh, sí, fíjate que, porque en esos tiempos también iba a Tecate. Mi esposa me tiene unas cajas ahí en la casa. No sé si puedes pasar y recogerlas y llevarlas a Tecate. ¿En serio? ¿Para eso? Y le digo, nunca hagas eso conmigo. Dije, ¿qué hice? Y esa es la conciencia. Así obra en nosotros. Nos molesta y nos ponemos a ver la vida, escudriñarnos nosotros mismos. Estoy bien, hice mal. Señor, ayúdame. Pero todo el servicio, ¿no? Se terminó. Y el martillo no cayó. Bueno, gloria a Dios, ¿no? Me da gusto, pero cuando hay pecado en nuestras vidas, es lo que pasa. Es lo que pasa. Dios trata con nosotros. Nos mueve la conciencia para motivarnos a hacer lo correcto. Y te voy a decir, el pecado trae temor. El pecado trae temor. Gloria a Dios que trae ese temor. Porque cuando ya no hay ese temor, entonces la conciencia ya no está bien. Pero Dios es como obra. Y aún si no hay pecado en nuestras vidas, siempre tenemos que escudriñar nuestros corazones, tanto nuestras vidas. Paranoia viene cuando no tratamos con el pecado. Y en este caso ellos pudieran ver devuelto el dinero cuando lo descubrieron. ¿Por qué? Porque eso también les estaba molestando. Recuerda que descubrieron el dinero cuando estaban ahí y pudieran ver traído el dinero en ese momento. No, mejor se quedó callado. Quizás no tenemos que regresar. ¿Qué era la razón? La Biblia no dice, pero ponte a pensar. Si descubres dinero, ¿no? Y ahora regresas y todos los hermanos tenían la cantidad de dinero. Yo creo que les estaba molestando. Aún a pesar de eso, lo que habían hecho con su hermano. Y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Fíjate, el versículo 19 al 22, y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Dijeron, ay, Señor nuestro,
Nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. No somos espías como ustedes, ¿no? Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Fíjate, toda la explicación. No somos culpables. Es más, mira, venimos a hacer las cosas bien. Y te voy a decir, es exactamente lo que pasa cuando la conciencia le molesta a uno. Fíjate, luego comienzan a hablar. Luego, te voy a decir, hasta hablan de más. ¿No? La conciencia. Hasta se echan de cabeza. Ay, pastor, fíjate que esto y que... No quiero... No, en serio. Uno mismo se echa de cabeza y esa es la conciencia. Y ellos sabían que alguien sabía del dinero, sabía de los costales, y iban a ser arrestados, castigados y peor, hasta quizás iban a tomar sus vidas. Así que vemos que ellos se prepararon y venían bien listos para tratar con el problema. La solución es que le iban traído un regalo aún a José. No lo vamos a ganar. Mira, le vamos a traer un regalo aún lo doble, vamos a traer más. Y fíjate, y en vez de esperar y tratar con José, la conciencia tanto les molestaba que comenzaron a confesarse con su siervo y el mayordomo en vez de José. Y hay veces lo que pasa, ay compadre, mira, ay comadre, mire que y en vez de esperarnos y hablar con el Señor, ahí estamos. ¿No? Podemos ver cómo Dios trata con el pecador perdido a través de esto. Dios controla las circunstancias para traer al pecador a confrontar su pecado y traerlo ante Él. Pero fíjate, por la mayoría un pecador hace todo lo posible para ganarse la salvación ofreciendo regalos, en confesarse a un siervo humano o en hacer un gran sacrificio en su vida. Pero Dios simplemente quiere que vengamos a Él, arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón y creer en Él. Ese es el modelo que se está pintando aquí. De venir a salvación, que solamente hay salvación bajo el cielo dado a un hombre, que es Cristo Jesús. El versículo 23. Él les respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. Wow, ponte a pensar cómo están en ese momento. Y que Él vaya a responder: paz a vosotros, no temáis. El mayordomo les contesta, no, cálmense. Todo va a estar bien. Te puedes rascar la cabeza aquí, ¿no? Estos son los escogidos de Dios. Este es el pueblo de Dios. Un hombre mundano, un egipcio, les está diciendo: cálmense. Todo va a estar bien. Paz. Paz es lo que nosotros como creyentes debemos de tener. Y va a haber tiempos que el mundo nos tiene que recordar que podemos tener paz con Dios. Yo digo, qué vergüenza. Qué vergüenza en estas circunstancias. Pero ellos no tenían paz. ¿Por qué? Porque estaban cubriendo sus pecados.
Ellos tenían que arrepentirse y pedir perdón. Y es la única manera que uno puede tener paz. Reconocer su pecado, reconocer que estoy mal ante Dios, yo he pecado en contra de Dios, arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Perdóname, mi Señor. Perdóname porque estoy mal. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Fíjate, tenemos que notar que el mayordomo no menciona dioses, plural. Él dice vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre. Entonces esto me dice a mí que José ha tenido un buen testimonio y un gran impacto a las personas alrededor de él. Aquí en este caso, su mayordomo. Yo creo que este mayordomo creía en el Dios verdadero, no en los dioses falsos de Egipcio. José es el que lo ha de haber instruido acerca del Dios todopoderoso, del único Dios verdadero. Aquí vemos el segundo punto, la libertad de Simeón. La segunda parte del versículo 23, aquí vemos, él respondió, paz a vosotros, no temáis vuestro Dios, y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales, yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Ahora ven a su hermano que no han visto en 2 años. José lo había cuidado y ahora lo reunía con sus hermanos. Esta idea del dinero ya se trató. Esta idea de cómo íbamos a sacar a Simeón ya se trató. No tuvieron que hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios estaba obrando atrás de todas las escenas. Pero fíjate, ¿cómo sabía el mayordomo que debería soltar a Simeón a este punto? Muy sencillo, José le ha de haber dicho. Recuerden, esto sí les recuerdo, Simeón era el peor de los hermanos. Por eso se quedó ahí. Por eso su hermano lo hizo quedarse ahí. Y esta era la razón. Tenían que tratar, ¿no? Dios tenía que tratar con él, tendría que aprender una lección estando ahí en la prisión, para que él entendiera y cambiara. Te voy a decir esto, nuestros sufrimientos son oportunidades para crecer, para arrimarnos al Señor y cambiar. Amén. Una vez más, nuestros sufrimientos son oportunidades para crecer, para arrimarnos al Señor y cambiar. Pero esto no fue el caso con Simeón. Vemos las palabras de su padre Jacob, lo que dice al fin de su vida. En Génesis 49, versículos 5 al 7, dice así: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fiero, su ira que fue dura, y los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Fíjate. Entonces vemos las palabras de Jacob, nos indican que Simeón, fíjate, no cambió. Siguió siendo el mismo. Y tuvo una oportunidad de cambiar cuando él estuvo en prisión, separado de sus hermanos. Pero podemos decir que él se malgastó su tiempo y no usó esa oportunidad para cambiar. Y a veces Dios nos da esas oportunidades para cambiar, para reconocer, para ya no caminar como caminábamos antes. Aquí entramos al tercer punto, la protección de Benjamín, versículo 24 al 34. El versículo 24 dice así: y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua,
y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Fíjate, ¿de dónde sale esta idea de que llega la visita a la casa? ¿Gustas un vaso de agua? Ándale, un vasito de agua fría, ¿no? ¿Te le pongo hielitos? ¿No? Una costumbre de dar agua y darle de comer, aún también darle de comer a tus animales, significaba que eres un amigo de la familia, bien recibido. Ahora, lavarte los pies era darles honor a tus amigos. El versículo 25 al 26. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Al fin vemos el sueño de José cumplirse. Vemos que Dios es fiel a su palabra y se inclinaron ante él hasta la tierra. Versículo 27 y 28, entonces les preguntó José, ¿cómo estaban? Y dijo, vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Una vez más, vemos que los hermanos se inclinaron ante José y aún hicieron reverencia. Pero José los trató bien. ¿Por qué? Fíjate, él todavía creía en el Dios Todopoderoso. Él caminaba con Dios. No se apegó a los ídolos o los disquedioses de Egipto. No lo cambiaron a él. Porque él todavía, a pesar de que estaba en el mundo, caminaba con Dios. Él todavía tenía su corazón tierno al pueblo de Dios. Su fe seguía creciendo. Y vemos aquí las preguntas personales. Las preguntas tienen ternura e interés a la vida de ellos. Entonces les preguntó José cómo estaban. Y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste, la pasa bien, vive todavía. Y verdaderamente es como nosotros debemos de ser. Me recuerdo de un hermano que me encontré. Después de años, hacía años que no lo había visto. Y me dio las gracias. ¿Por qué? Dice, cada vez que hablaba con usted, pastor, me preguntaba en mi familia cómo estaba. ¿Están bien? ¿Cómo está tu esposa? Algo tan sencillo que tiene un gran impacto en las vidas de las personas. Le enseñó interés a mi familia. Tomaba el tiempo de orar por mí y ellos. Algo que en realidad como cristianos debemos de hacer. Y es lo que vemos aquí en la vida de José. Ellos no saben que es su hermano. Claro que tiene interés en su padre. Pero fíjate, José demostró y enseñó verdadero interés en sus hermanos y la familia de ellos. No se le hizo el corazón duro hacia ellos. Tenía, podemos decir nosotros, todo derecho de molestarse y estar enojados con ellos, pero no vemos eso. No se le hizo el corazón duro, a pesar de lo que le habían hecho. Les demostraba amor. ¿Por qué? Porque era el amor de Dios. Versículo 29 y 30. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró ahí. Aquí vemos el amor de Dios. En estos últimos 2 versículos vemos el corazón de Dios. José tenía
hubiera tenido, ¿no? Tanto en contra de sus hermanos, que habían pecado contra él. Pero fíjate, él no tenía rencor en su corazón. Él tenía amor. Él no tenía nada en contra de ellos. Y hay veces las personas dejan de hablarse. ¿Por qué? Ay, porque me vio mal. Porque no me saludó. Fíjate aquí, en el ejemplo de José. Y este es el corazón de Dios que nos permite experimentar esto en nuestras vidas. No tener nada en contra de ellos. Aún Jesús de la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te pregunto, ¿puedes perdonar a la persona que te ha lastimado? ¿Que te vio mal? Mira aquí lo que estamos viendo. El versículo 31 dice: y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Fíjate, José estaba listo para perder sus emociones, pero se contuvo. Dominio propio es uno de los regalos que recibimos del Espíritu Santo. Poder controlarte. No es que perdí, no. El Espíritu Santo que obra en nosotros nos puede dar ese poder para poder controlarnos en las dificultades así. No era el tiempo propio. ¿Por qué? Porque él era dirigido por Dios. Recuerda que caminaba con Dios y sabía que sus hermanos no estaban, todavía habían llegado a ese punto de arrepentirse. Y la única manera que José pudiera perdonar sus pecados era en reconociendo una sincera confesión y arrepentimiento por parte de ellos. Los perdonaba. No tenían nada en contra de ellos. Pero quiero que entiendas, hay veces uno tiene que pedir perdón y no es por la persona, es por uno mismo. Para que no tengas amargura o rencor en tu vida. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dijo: poned pan. Se sentó a comer con ellos. Esto demuestra el verdadero amor. Ellos unos días antes estaban muriendo de hambre y ahora están sentados en un gran banquete. El compañerismo que podemos tener con Dios. Versículo 32. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, los cual es abominación a los egipcios. Fíjate, en la historia del hombre vemos que son los egipcios que no podían comer con los hebreos porque esto era abominación. Y qué curioso que volteara. Los religiosos lo voltearon. Después iba a cambiar que los hebreos no podían comer con los gentiles. Porque son los gentiles que son perros. La idea de ellos. Es abominación comer con ellos. Pero Jesús fue acusado de comer con los pecadores. Vemos que siempre entre las razas, y quiero, discúlpame en usar esa palabra, es identificar las culturas, porque solamente hay una raza, la raza humana, de humanidad. Todos somos creados en la imagen de Dios. Amén. Vemos que siempre entre las razas, siempre se han maltratado y pecan uno en contra del otro. Este prejuicio, te voy a decir, no se puede cambiar con leyes o con reglas. Solo Dios puede cambiar esto.
Y es lo que hace cuando Él cambia el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque nos vemos como personas, creados en la imagen de Dios. El versículo 33, y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Ponte a pensar, ¿y ahora qué? ¿Cómo? ¿Qué posibilidad pudiera haber que los sentaran en la orden de su nacimiento? En esa orden, del mayor hasta el más chico. ¿Qué está pasando aquí? Los asientos del banquete habían sido preparados conforme a su orden de nacimiento. Y los 11 hermanos estaban asombrados, mirándose el uno al otro, completamente sorprendidos. El versículo 34. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos. Mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. José, fíjate, tomó comida de su propia mesa y la fue dando a cada uno de ellos. Les dio porciones especiales a sus invitados de su propia mesa, celebrando y recibiendo una gran bendición de Dios. Y fíjate, esta es la gracia de Dios. Gracias el favor inmerecido. Dios escoge dar su gracia al quien Él quiera. Ay, pero ¿por qué a Él? No. Y yo no, pero si yo soy mejor que Él, no, me porto mejor. Fíjate, Dios extiende su gracia incluyendo al pecador. Recibiendo favor de Dios. Y fíjate, ninguno, y digo ninguno, no la merecemos. Gracias a Dios que no nos da lo que verdaderamente nos merecemos. Pero Dios es el que comparte su gracia al quien Él quiera. Es el cuadro que se pinta aquí, Mateo 5:45. Te lo voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo. Dice así. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. El que hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que lo desobedecen. Las bendiciones de Dios. La gracia de Dios. Pero fíjate y toma en cuenta aquí que dice, más la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Ahora, cuando me casé, mi esposa, mi Pati, sí es mi Pati, mi esposa, ¿no? Ella es 15 de 16 hijos. Una familia grande. No, sí. Es la más chica de las mujeres, ¿no? La más bella de todas ellas. Pero lo que he aprendido de su familia, fíjate, ella me decía desde el principio, porque yo vengo de una familia de 3, soy el mayor, tengo 2 hermanas más chicas. Y lo que aprendí de su familia es que si no te arrimas, si no te mueves, no comes. ¿No? El que llega primero tiene la selección más grande. Es como es. El boliche, ayer en la noche fuimos al boliche. No, los platos, no. Aquí cuando tiene el desayuno de varones, el primer varón llega con el plato y el último, no. Ni tomar en cuenta. Pero siempre hay suficiente, quizás no hay la selección. Pero cuando me casé, eran a ese tiempo, fíjate, nada más el suegro y la suegra favorita, ¿no? Pero tenía... ¿Cuántos cuñados y cuñadas? 15. En ese tiempo eran sobrinos, eran 34. Ahora son más de 50 y algo, ¿no? Y ahora hasta los hijos tienen hijos. Una familia muy grande, muy grande.
Y lo que aprendí es que me encanta que ellos no son celosos. No son celosos. Porque alguien recibió más que el otro, pero como te dije, te tienes que mover, ¿no? Allá tú si te duermes no vas a recibir tu porción, pero no, eso ya. Y es aquí, fíjate, lo que José quería ver en sus hermanos. La reacción que iban o no iban a tener, que Benjamín iba a recibir más que a ellos, siendo el menor. Viendo que no había celos entre ellos, se gozó y bebieron y se alegraron con él. Porque recuerdan que estos son los mismos hermanos que le tenían gran celos a José, porque su padre lo favorecía, era el favorito, José. Y ahora era Benjamín. Tenían celos de él cuando, si recuerdan que le dio la túnica de colores, cuando lo consentía. Pero todo esto era para prepararlo para esta posición que tenía. José sabía hasta dónde los habían llevado sus celos a ellos. Sus celos los llevó, fíjate, al odio y al homicida. Pero aquí, ahora podemos decir, han pasado la prueba. Pasaron de temor a paz, pero es una paz temporal, porque todavía no terminan, no han confrontado sus pecados. Y ahí lo dejamos por hoy. Eso se va a ver en los próximos estudios. Pero ¿qué nos podemos llevar aquí de esta porción de Escritura? Yo anoté 2 puntos aquí. Quizás Dios te está hablando en otros y gloria a Dios que haya más puntos para ti. Primero, vemos que Dios usa las circunstancias para cambiarnos, para poder tener paz con Él. Es lo principal, es donde comienza el cambio en cada uno de nosotros. 2, las circunstancias son para reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y ir a Él y pedir perdón. Hacer un verdadero cambio en nuestras vidas, porque eso es el arrepentimiento. Un cambio de dirección, ¿no? Remordimiento es me siento mal y sigo haciendo lo mismo. Pero el arrepentimiento, cambio de dirección. Y lo traigo al Señor, Señor, estoy mal, perdóname. En todo esto, lo que me resaltó fue Romanos 8:28. Se los doy en la Biblia en lenguaje sencillo. Dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. ¿Te ha hablado Dios? Yo creo que sí, si eres salvo. Si estás salvo, te ha hablado. Y Dios ama al pecador, te da la oportunidad de ser salvo. Creer en Él. En un momento va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente que te pueden explicar el Evangelio para que seas salvo. Pero también vemos que Dios va preparando todo para el bien. Quizás no entiendo las circunstancias, por qué estoy pasando esto en esta situación, en este momento. Pero si tú crees en Él, si Él es tu Salvador, ¿no? El que Él ha llamado, ¿lo amas? Él va a usar esas circunstancias en tu vida. Va preparando todo para el bien, el bienestar de nosotros. Físicamente, tanto espiritualmente. Amén. Vamos a